Les habla Silvia Novelo y estoy aquí para hacer la presentación de mi tema para participar en este seminario. Lecciones del 2020 en torno a la pandemia. Dado el corto tiempo de que disponemos, voy a permitirme leer y quiero adelantar que la presentación estará dividida en una introducción, un panorama global, un panorama nacional y un panorama educativo, particularmente el caso de los estudiantes y el caso de nosotros, los docentes. El brote en Wuhan de COVID-19 debe dejar en claro que el papel jugado por los medios locales, tanto como los nacionales e internacionales, es fundamental no únicamente para preservar la democracia y combatir la corrupción, sino también para proteger la salud pública. Sin una prensa libre, independiente y crítica, en adelante será difícil detener oportunamente las pandemias. La dictadura de China suprimió la noticia del brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan durante aproximadamente 3 semanas antes de que el rumor comenzara a circular por las redes sociales el 30 de diciembre, cuando ya miles de personas con el virus habían viajado a otras partes de China, a Italia y a los Estados Unidos. Si el régimen de China hubiera comenzado a tomar medidas de distanciamiento social 3 semanas antes, el número de casos de coronavirus en ese país se hubiera reducido en un 95%. Además de que los países de todo el mundo habrían tenido más tiempo para prepararse. Respecto a lo que el 27 de marzo del 2020, Andrés Oppenheimer enjuiciaba que muy probablemente no estaríamos enfrentando la pandemia del coronavirus si China contara con una prensa libre. Es indiscutible que con los intercambios comerciales más grandes de la historia en la red mundial, la globalización del capitalismo ha liberado fronteras obviando el control de puertos, posibilitando así la transmisión de enfermedades infecciosas alrededor del mundo en un tiempo muy corto. Sin duda alguna, el 2020 fue un año aleccionador en un sinnúmero de aspectos, demostrando, entre otras cosas, que los gobiernos deben aumentar la inversión en salud pública, desde financiar el acceso a las vacunas a que haya lugar para todas las personas, hasta hacer que sus sistemas estén mejor preparados para prevenir y responder a una siguiente pandemia. Es decir, que siguiendo las políticas adecuadas, es factible que el mundo entero logre alcanzar la recuperación en el mediano plazo, si bien, una vez terminada la actual situación, habrá que analizar las respuestas tanto de China como de los Estados Unidos frente a los efectos del COVID-19, empezando por la cura del virus, basada en las medidas sanitarias para el control de la pandemia, así como que ambos países deberán rectificar desde la economía global y su posible transformación hasta la forma en la que maneje la cooperación internacional en adelante. Quiero pasar a hablar sobre los factores culturales del mundo y su importancia, que es trascendental en el manejo social de poblaciones enteras y en el que tenemos que reconocer que Asia es paradigmática, incluyendo el hecho de que los gobiernos asiáticos siempre han sido autoritarios debido sin duda a la influencia disciplinaria y paternalista de Confucio. Lo cierto es que en ellos la gente obedece al Estado. Es sabido que desde hace más de medio siglo Japón tiene la tasa de longevidad más alta en el mundo, cuya media oscila entre los 83 y 84 años de edad, con más de 70.000 personas centenarias. Independientemente de ello, y retomando el caso que nos ocupa, hay que decir que en Japón hay algo diferente que algunos han denominado factor X, que protege a la población del COVID-19, referido ya por el ex viceprimer ministro Taro Aso como Mindo, término que se remonta a la época imperial de Japón y que literalmente significa nivel cultural y moral del pueblo. Desafortunada afirmación que mereció al político severas críticas dentro y fuera del país, dado el sentido de superioridad racial y el chauvinismo que el concepto encarna. Cuenta, sí, el hecho de que algunos aspectos de las costumbres japonesas cotidianas, como 0 abrazos y besos en los saludos, simbolicen per se un claro distanciamiento social. Entonces, la respuesta no parecería estar relacionada con factores genéticos, sino más bien con argumentos socioeconómicos tanto como alimentarios. En un país siempre fiel a su cultura y a sus tradiciones, la alimentación juega, asimismo, un papel fundamental. Japón tiene inclusive las tasas más bajas de enfermedad coronaria y obesidad en el mundo desarrollado y habría que señalar, además, que acreditados médicos japoneses aseguran que el país pudo haber sufrido el coronavirus previamente, no precisamente el COVID-19, sino algo similar,
que le pudo haber dejado una inmunidad histórica o una memoria celular. En todo caso, es muy posible que un virus análogo al SARS haya circulado en la región anteriormente, lo que podría explicar la baja tasa de mortalidad, no solo en Japón, sino en gran parte de China, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Asia Sudoriental. Además, algunos expertos no desechan la posibilidad de diferencias regionales en inmunidad o susceptibilidad genética al COVID-19. La realidad es también que los japoneses comenzaron a usar mascarillas hace ya 100 años, durante la pandemia de gripe de 1919, y nunca dejaron de hacerlo. Apenas tosen o se resfrían, empiezan a usarlas para proteger a los demás. Para resumir, Japón pidió a sus ciudadanos que se cuidaran, que se mantuvieran alejados de lugares concurridos, que usaran mascarillas y que se lavaran las manos. Y en general, eso fue exactamente lo que la mayoría de la gente hizo. Y ahora, volviendo a los ojos a nuestra circunstancia particular, quisiera hablar de México, el impacto sobre el gasto y un consumo exacerbado, el empleo y la pobreza. El impacto de la pandemia sobre la actividad económica en México ha tenido su equivalente en el gasto de las personas, afectación que sobreviene tanto por la vía de la oferta como por la de la demanda, y ha subrayado, igualmente, la necesidad de mejorar las capacidades de los recursos humanos para prevenir, diagnosticar, informar y tratar a pacientes con complicaciones. México afrontó la pandemia con un sistema de salud fragmentado y debilitado debido a significativos recortes presupuestarios desde mediados de la década de 2010. Ya para el 2020, el presupuesto de salud per cápita había acumulado una pérdida de 26.4% en términos reales con relación a su máximo de 2015, retrocediendo a niveles de 10 años atrás. Los recortes han afectado de manera desproporcionada el gasto en salud de personas de bajos recursos y trabajadores informales que carecen de seguridad social. La insuficiencia de recursos y la escasez de personal antes y durante la pandemia limitaron estructuralmente la calidad de la respuesta a la emergencia en México. Muchos son los factores que han contribuido al impacto altamente desigual del COVID-19 en todos los grupos sociales, tanto en términos de casos como de muertes. Altas tasas de informalidad, inseguridad económica generalizada, escasa educación sanitaria, viviendas multigeneracionales hacinadas y transporte urbano abarrotado aumentaron el riesgo de exposición al SARS entre los más pobres de las zonas urbanas y redujeron la capacidad de las personas para hacer frente a los desafíos planteados por el padecimiento. La elevada prevalencia en México de enfermedades crónicas como diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares, en combinación con la falta de atención médica oportuna y de calidad, junto a la incapacidad para controlar la transmisión de la pandemia, ha contribuido al altísimo número de muertes, incluso entre la población no anciana. La incontrovertible realidad de que la pandemia ha puesto de relieve las profundas desigualdades en el acceso a la atención médica en México conduce a recomendaciones de salud de la población y a otras relacionadas con el sistema de salud que ya ameritaban, y lo siguen haciendo hoy con más enjundia, la acción coherente y decisiva para controlar esta y cualquier otra transmisión viral. Hoy es más cierto que nunca que nuestro futuro común, aquel desafío lanzado por la ONU en 1987 como el informe Brundtland, Una Tierra, un Mundo, recapitulación de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que por primera vez abordaba a nivel mundial el problema del desarrollo sostenible, requiere ser tratado con la mayor seriedad. En México, como en todas partes, el manejo de la pandemia ha dependido de lo mismo, intentar romper la cadena de transmisión. Y aceptando que la pandemia ha puesto de manifiesto las fortalezas y debilidades actuales de los sistemas socioeconómicos, es innegable que se requiere de la madurez social. Quiero voltear la vista ahora hacia los universitarios. Cuando la humanidad entera hubo de asumir la nueva y triste realidad en medio del abatimiento, los docentes, investigadores o no, hubimos de sacar fuerzas de flaqueza para desempeñar nuestro papel de la mejor manera, pero no únicamente para diseñar, establecer y conducir esta nueva docencia, enfrentando una serie de dificultades logísticas, tecnológicas y materiales, sino, y más importante aún,
para asir fuertemente la mano de nuestras y nuestros estudiantes con la pretensión de ayudarlas y ayudarlos a seguir adelante con determinación, en medio de lo que estaba sucediendo y que nosotros mismos no acabábamos de entender. Estudiantes y profesores cuya vida se había trastornado perceptiblemente y en un tiempo muy breve, dispusimos de unos cuantos días para comenzar transitando del desconcierto a la sospecha hasta llegar a la transición acelerada de los cursos de una modalidad a otra. Cuando finalmente hayamos salido de esta crisis y estemos de vuelta en el salón de clases, los docentes tendremos la oportunidad, la necesidad y la obligación de pensar seriamente en emprender el cambio del modelo de enseñanza-aprendizaje hacia un modelo diferente, uno, quizá, de aula invertida. En todo caso, será la coyuntura para considerar la inminente adopción de plataformas educativas y presenta asimismo la oportunidad de mirar en dirección de un modelo híbrido de enseñanza acorde con los desarrollos tecnológicos que los tiempos demandan. El traslado de cientos y cientos de cursos y experiencias formativas a las plataformas establecidas para ello y que representan herramientas que no son de uso frecuente, ha hecho aflorar muchos de los problemas que plagan al sistema educativo mexicano y al subsistema de educación superior, entre ellos, y muy notoriamente, el hecho de que no todos los estudiantes están en condiciones de cumplir con sus deberes escolares. La inequidad histórica en el sistema educativo mexicano se ha visto agravada por esta rápida migración de cursos. Es posible pensar, entonces, que la experiencia de diseñar e impartir un curso universitario de forma mediatizada no nos es tan ajeno como podría suponerse y que se ha convertido en elemento de apoyo en la transición. Los profesores nos hemos basado de manera fundamental en nuestra propia intuición y en nuestra experiencia docente, que, es cierto, han estado acompañadas por algún tipo de formación institucional o gestionada de manera personal. Quiero hacer algunas reflexiones y o recomendaciones. Todavía es muy temprano para llegar a conclusiones y explicaciones definitivas, pero sí es posible reflexionar sobre cómo esta transición inesperada y súbita tomó a la sociedad entera con la mirada puesta en otro lado, incluyendo a instituciones, a profesores, a estudiantes y demás. Es mi opinión que, a nivel nacional, las políticas de recuperación podrían resumirse en una estrecha coordinación entre las políticas monetaria y fiscal, la reasignación de recursos y, finalmente, enfrentar las desigualdades. A nivel educativo, concretamente, es por demás importante reconocer que el enorme esfuerzo llevado a cabo por las IES en la transición de emergencia ha traído oportunidades de reflexión que no deben dejarse de lado. Las instituciones y los académicos tenemos frente a nosotros la posibilidad de asimilar el escarmiento y evitar esa estabilización dinámica, como la denomina Hartmut Rosa, de tratar de hacer más y más cada vez. De acuerdo con Rama, la tendencia a la diversificación de modalidades educativas en la educación superior mexicana y latinoamericana en general ha quedado claramente demostrada. Escuchémonos unos a otros, reconozcamos cómo eran las circunstancias pre-COVID, cómo fue la vivencia de la transición y qué es lo que caracterizará los escenarios post-COVID. Todo ello nos permitirá aprender de la experiencia. Muchas gracias por su atención.